Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablaros de algo que me pone bastante sensible. Bueno, os voy a hablar de una persona que para mí fue muy especial. He hablado de él mucho en TikTok, he hablado de él mucho en redes sociales como Instagram, pero nunca he hablado de él en YouTube. También en YouTube creo que llevo un mes, dos como mucho. Pero creo que nunca me he animado a hablar de él y a contaros nada sobre él aquí en YouTube para la gente que no me conoce de otras redes sociales. Yo tenía un chamán, ¿vale? Os voy a contar un poco sobre él y un poco cómo llegué a él y cómo lo conocí. Yo tenía 3 años y yo estaba jugando en el parque. Estaba con mi madre y estaba jugando y vi una señora llorar. Esto es contado por mi madre, o sea, yo no me acuerdo, evidentemente tenía 3 años. Mi madre, estábamos jugando tal, yo vi una señora llorar y mi madre vio cómo me acercaba. Yo me acerqué corriendo a la señora en un banco y le dije: señora, no llore, que su hijo se pone triste. Mi madre vino corriendo, la señora se quedó petrificada y mi madre vino corriendo: no, lo siento mucho, tal, perdone, tal. Y dijo: no, 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 que continúe, ¿qué pasa, tal, no sé qué? Y yo le dije: es que su hijo se pone triste y se pone a llorar. Entonces no tiene que llorar usted, porque si usted llora, él se pone a llorar más, tal, no sé qué. La señora miraba a mi madre y le decía a mi madre: ¿qué le pasa, tal, está usted bien, no sé qué? Y yo empecé a describir al niño, porque tal, no sé qué, y hablar de él, y de repente la señora le dijo a mi madre: es que mi hijo murió hace 2 semanas en este parque, cayéndose por el tobogán. Mi madre se quedó en plan: ostras. Entonces mi madre como que sintió que yo tenía algo. En su familia siempre había habido gente que tenía dones y cosas con lo que es la magia, y en la familia de mi padre también. Mi tatarabuela, la abuela de mi padre, era bruja, muy reconocida en Valencia, y, y la verdad es que, bueno, hizo cosas bastante duras. Entonces mi madre sabía que algo tenía que tener y que algo estaba sucediendo. Entonces decidió llevarme a una amiga suya que, pues, que sabe de estas cosas. Y esta mujer le dijo: yo no puedo ayudarte, pero sé de alguien que sí. Y le dio como una dirección. Fuimos a esa dirección y había un hombre muy anciano, colombiano, que se abalanzó encima de mí nada más que me vio. Mi madre le dio un poco de miedo, tal, porque ¿qué haces abalanzándote sobre una niña que no conoces, tan pequeña? Y se puso a llorar. Se puso a hablar con mi madre y le explicó que esto a mí me lo explicaban cuando ya fui bastante más mayor, porque yo pues tampoco me acordaba de eso. Pero él me explicó que yo era una persona de hacía mucho tiempo, un alma que él estaba buscando durante muchos años. Cuando él en otra vida aprendió, fue porque una mujer, una bruja, le enseñó todo lo que sabía, y esa bruja fue asesinada. Y él nunca supo cómo devolverle todo aquello que ella le había enseñado. Entonces, cuando me encontró, dijo que llevaba toda la vida buscándome, todas las vidas buscándome, porque necesitaba volver a darme aquello que yo le había dado a él. Entonces mi enseñanza fue totalmente gratuita, él nunca me cobró nada, dijo que era lo que tenía que hacer. Yo le tenía mucho cariño y él me tenía mucho cariño a él. Nunca supe su nombre, nunca pude tener una foto de él. Era una persona muy reservada, una persona que tenía mucho miedo, porque siempre decía la misma frase de: yo me tuve que esconder aquí porque si a mí me encuentran seguramente no lo cuente, o sea que lo asesinarían. Que él sabía muchas cosas, era una persona que llevaba viajando desde los 17, 18 años, conociendo mundo, conociendo culturas, yéndose a tribus para conocer cosas, y dijo que sabía secretos que nunca me contaría porque eran muy fuertes. De hecho, lo único que me contó así más fue que él, cuando era más joven, bastante más joven, yo os estoy diciendo que yo lo conocí cuando tenía unos 80 años más o menos, 80 y por ahí tendría, cuando yo hablaba de estas cosas con él. O sea, lo conocí más joven, pero cuando más o menos pues él ya tenía esa edad. Él era bastante más joven, creo que tenía 25 años o así, cuando él se fue a una tribu en, en África, y estuvo bastante tiempo viviendo allí con ellos y tal, y que el chamán de esa tribu le contó que no muy tarde, y que se preparara,
que iba a haber un momento en el que los gobiernos nos iban a tener controlados, en el que algo pasaría, que nos encerrarían y todo el mundo se pondría de acuerdo, que esto sucedería cuando entráramos en la quinta dimensión energética y que lanzarían algo que pusiera en peligro a la población para quitarse a gran parte de la población del medio y que no pudieran rebelarse ante ellos. Yo no me lo creí, me reí bastante de él, estás loco, tal, no sé qué. Yo la verdad es que era muy vacile con él. También yo tenía una depresión, muchos años que estuve con él y él me ayudó mucho. Efectivamente, en 2020 llegó ese momento que mi cabeza fue un shock, porque yo no recordaba eso hasta que no pasó y fue como, hostia, qué fuerte si fue lo que él me dijo. O sea, fue lo que él me dijo. Increíble. También me contó que años más tarde, 2 creo que me dijo, se terminaría todo porque nosotros, la gente positiva y buena de la quinta dimensión, nos rebelaríamos ante los grandes poderes para que nos dejaran de controlar, pero que ellos iban a intentar controlarlos por todos los medios. Se me ha roto la uña y por eso no paro de mirármela, soy muy maniosa. La cosa está en que yo pasé mucho tiempo con él, hablo de él en mi libro que aún no he sacado y que estoy escribiendo aún. Hablo de él porque él ha sido una persona muy importante en mi vida. También hay muchas cosas que me dijo que eran bastante feas, pero bueno, eran sus creencias, como por ejemplo que las brujas no podemos amar porque debemos repartir amor al mundo y no podemos dárselo a una sola persona. Yo creo que eso no es así. Creo que podemos dárselo a una sola persona y al mundo entero, pero que también tenemos todo el derecho a amar y a que nos amen. Él también me enseñó muchas cosas, me dio muchas cosas, me hizo sentir muchas cosas positivas y me enseñó casi todo lo que sé. Es cierto que cuando yo he pasado una depresión, como podéis ver en otro vídeo, donde os cuento pues más o menos mi historia, él lo sabía, él intentaba ayudarme todos los días a sacarme de esa depresión. Llega un momento en mi vida que yo me mudo por una discusión con una persona que me denuncia porque no quería estar con esa persona. Esto lo contaré en otro vídeo algún día. Me mudo y decido dejar la magia. Pensaba que yo no era válida, que todo esto era mentira y que yo estaba loca. Que él me había estado engañando y que todo el mundo me había estado engañando. Y que yo no valía para nada. Y que esto no era para mí. Me hicieron pruebas y cosas que yo pedí. Y a los 2 años decido volver a la magia. Volví a mi pueblo y decido volver. Me sentía muy sola, porque yo siempre he estado muy sola. Y cuando decidí volver, él estaba muriéndose. Y yo sentí que había perdido 2 años magníficos con él por mi tontería de decir, no valgo. Cuando él siempre me dijo que sí, y que yo era muy poderosa y que podría lograr grandes cosas que estoy logrando. Me esperó. Cuando fui me dijo, te estaba esperando, sabía que volverías, sabía que ibas a volver a estar a mi lado y te estaba esperando. Falleció pocos días después que yo le dije que quería volver, pero que sin él ya no va a ser lo mismo. El día que falleció, otras personas me ofrecieron seguir enseñándome. Yo dije que no, que yo solo quería que me enseñara él y que si él no me iba a enseñar, que prefería tomar mi camino en solitario y continuar yo, porque si el destino lo había querido así, yo continuaría mi camino. Así fue, lo continué hasta el día de hoy. Sin embargo, yo seguía metida en una depresión. En ese momento estaba saliendo poco a poco, pero esa pérdida fue muy fuerte para mí y volví a entrar en el pozo. Me sentí abandonada. Sentí que me estaba devolviendo que yo me hubiera ido. Pero no era así, por supuesto. Él no tenía la culpa. Era muy mayor.
La cosa está en que cuando él falleció, yo me enfadé y dije, me has abandonado, te has ido, no te he importado nunca, siempre me has dicho que te importaba y me has demostrado que es mentira. Dije muchas cosas. Y una mañana, porque él siempre me prometió desde que supo que estaba en depresión, que si yo no salía de esa depresión, iba a estar siempre a mi lado. Que iba a estar a mi lado hasta que yo saliera, hasta que esto para mí se terminara. Y lo veía todos los días. Siempre estaba ahí. Muchas veces no hablaba, muchas veces no me decía nada. O muchas veces solo lo veía por la mañana y ya no lo volví a ver. Muchas veces cuando tenía que estudiar sí que notaba como escalofríos y malas vibraciones en plan, ponte a estudiar, porque él era como muy serio en eso. Y siempre estaba ahí y a mí me reconfortaba y a veces pensaba, ¿y si nunca salgo de la depresión para que él nunca se vaya? Pero llegó un día en el que yo me desperté y no lo vi. Y al día siguiente tampoco lo vi, y al día siguiente tampoco, y sabía que ya se había pasado, que había salido de esa depresión, que lo había conseguido, pero que le había perdido para siempre. Me regaló 4 años más, sin irse de mi lado y sin avanzar. Pero al final se tuvo que ir, y es una pérdida que yo no sé si voy a poder superar. Era una persona muy importante para mí. Él siempre sonreía y yo siempre le preguntaba, dime tu nombre al menos. Y él siempre me decía que no, que tenía su DNI escondido, que él nunca le iba a decir su nombre a nadie, que nadie tendría una imagen de él porque nadie podría hacerle daño, porque la manera más fuerte para hacer daño a una persona es a través del nombre y el nacimiento. Ni siquiera sabía cuándo era su cumpleaños y nada, él es como que no quería mostrarse al mundo, él siempre estaba escondido en su casa, me enseñó muchas cosas, como os he dicho, me enseñaba cosas que al resto no, y yo me divertía mucho porque de pequeña eran juegos, luego ya eran momentos más estrechos a su lado, y siempre era yo solo, nunca había otra persona. O sea, él siempre que daba clases a varias personas, pero yo era yo sola, él y yo. Nadie lo sabía, nadie en mi familia, nadie. Nadie era consciente de lo que yo estaba haciendo, ni de lo que estaba aprendiendo. De hecho, incluso gente que ha estado toda la vida conmigo no sabían que yo era bruja y que yo hacía ciertos tipos de cosas. Mi familia se enteró por redes sociales cuando empecé. Ellos no sabían que yo era bruja, y era porque mi madre y yo teníamos mucho miedo de que se enteraran de estas cosas y pudieran juzgarme. Porque bastante pasé yo en el colegio, no con lo de brujas, sino en general, como para que viniera mi propia familia a juzgarme. Entonces era como mi pequeño secreto. Y yo me sentía bien, me sentía especial, porque nunca me había sentido especial en mi vida por nada. Pero en ese momento me sentía muy especial. Y aprendiendo todo lo que sé me sentía especial. También esto ha hecho que no me guste leer. A mí coger un libro y ponerme a leer me disgusta mucho porque me han obligado a leer muchas cosas durante mi vida. Es cierto que hay muchas cosas que todavía no sé y que todavía no puedo enseñarme, que su grimorio no pude quedármelo porque se fue con él, evidentemente era suyo, donde tenía 1000 cosas escritas súper maravillosas que me hubieran encantado y que a mí me hubiera encantado aprender. Tenía también un libro donde escribía cada viaje que hacía y cada enseñanza en ese viaje, que tampoco me enseñó nunca porque estaban los secretos esos tan fuertes por el que le hubieran echado. Me enseñó de verdad lo que era un exorcismo, me enseñó de verdad muchas cosas súper chulas y me enseñó que un alma puede mantener un cuerpo sin estar vivo. La fuerza del alma. Me enseñó la fuerza de la mente. Me enseñó a meditar. Me enseñó a ser quien soy hoy en día. Y si yo trato a las personas como las trato, y yo soy como soy y sonrío pese a todo, es por él.
si yo sigo sonriéndole al mundo, aunque me estén pasando cosas malas, que solo hay una, pero me está pasando, si yo sigo luchando, a día de hoy es porque él me lo enseñó. También tengo ahora mucha gente que me ayuda y tengo mucha gente que me quiere y con quien yo me siento muy cómoda, como por ejemplo pues mi pareja o amigas. Y yo me siento muy cómoda y mi madre y tal, pero él me enseñó a ser la persona que soy ahora. Él me enseñó a vibrar y a sentirme de manera diferente. Muchos os preguntaréis, ¿qué es un chamán? ¿Un chamán es un profesor? Realmente no. Él enseñaba porque quería, pero su modo de magia era el chamanismo. También están los druidas, las brujas eclécticas, las brujas wiccanas, brujos curanderos y curanderas, distintos tipos de brujería que explico en Patreon. Hay distintos tipos de brujería, entonces él era brujo chamán, pues del lugar donde venía, él era de Colombia y era un chamán. Y su tipo de brujería era la chamánica. Entonces era chamán por eso, no porque fuera profesor. Entonces tú no puedes, o sea, mucha gente me dice, ¿dónde puedo encontrar un chamán? A ver, realmente un curandero que sepa muchas cosas puede ayudarte, una curandera, una bruja ecléctica. Una persona que sepa sobre muchas cosas de este mundo te puede ayudar. Simplemente a mí él me enseñó mucha brujería chamánica y también él, aunque fuera brujo chamán desde pequeño, o sea, desde siempre, realmente él sabía muchas más acepciones y muchos más tipos de brujería y sabía muchas cosas, era muy inteligente y me mostraba muchas cosas que me gustaban. Entonces, a mí no me parecía solo que me enseñara eso, porque me enseñó muchos tipos de brujería, me enseñó hasta magia negra diciéndome lo que me podía traer. Si tú haces magia negra vas a conseguir esto, pero lo necesitas saber porque también necesitas protegerte de ello y para protegerte de ello debes conocerla, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Él siempre me decía frases súper sabias y me enseñó cosas súper guays que no solo tienen que ver con la brujería, sino con la vida. Al ser una persona tan mayor, él siempre me dijo, viaja todo lo que puedas y encuentra todo lo que puedas, sé curiosa, intenta siempre lo que desees. Me enseñó la ley de atracción, me dijo, todo lo que está en tu mente lo vas a atraer y me dijo siempre que no me conformara, que luchara por todo lo que yo quería, que si yo quería ser multimillonaria, porque lo he querido desde pequeña, que luchara por ello, que luchara por ser multimillonaria, que al final lo conseguiría, que al final lo sería, porque solo tenía que luchar, porque podía conseguir todo lo que me propusiera siempre y cuando yo confiara en mí. Y aquí estoy, luchando por aquello que quiero. Y ahora mismo no sé qué más contaros de él. Ha sido así un poco para que conozcáis lo que viene siendo pues él, yo y lo que fuimos. Siempre fuimos un gran equipo. Y aunque ya no esté, todo lo que me enseñó hace que siga vivo. Porque una persona nunca se va siempre y cuando no se ha olvidado. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias. Os quiero.